Gracias, señor secretario. Doctora Ana Paola Agudelo, en ese orden de ideas le vamos a dar el uso de la palabra a usted para que pueda exponer los argumentos de la citación del debate de control político, luego a todos los representantes a la Cámara que quieran hablar respecto al debate de control político y luego intervienen los miembros del Gobierno Nacional para que expongan sus argumentos y cerramos con conclusiones. Doctora Ana Paola Agudelo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera me confirmen Procuraduría y Contraloría quienes están presentes, porque escuché. Entonces, si se pueden hacer aquí, por favor, para que… ¿Si hay sitio ahí, señor secretario? Claro que sí, si no se le abre el sitio. Por otra parte, me dicen que la viceministra de Hacienda y el viceministro de Aguas y Saneamiento Básico ya vienen. Entonces, pues vamos a estar pendientes a la llegada. Y de Educación también me dicen que viene subiendo. ¿Del DNP no hay nadie? El secretario, si nos puede… Hasta el momento no se ha registrado nadie del DNP, doctora Ana Paola. Doctora Lirio Uribe, tiene el uso de la palabra. No, me parece muy importante el debate que propone la doctora Ana Paola, pero faltan varios de los viceministros. No sé, presidente, y con la venia de la doctora Ana Paola, tengo una proposición, no sé si la vamos aprobando a ver mientras si suben los viceministros y si se puede, bueno, no sé. Doctora Ana Paola, con su venia, ¿podemos darle lectura a las proposiciones del doctor Alirio para ser aprobadas? Y luego seguimos con el debate para esperar que lleguen los diferentes miembros que hacen falta. Presidente, con su venia me permito dar lectura a la proposición. Proposición. En mi condición de representante de la Cámara por votar y en concordancia con lo establecido en los artículos 264, numeral 3, la ley 5 del 92, solicito se apruebe la convocatoria de audiencia pública titulada Derechos Mineros y Protección a los Recursos Estratégicos de los Territorios a realizarse el 11 de julio de 2018 de 8 a.m. a 1 p.m. en el recinto de la Comisión Segunda con transmisión por el canal Congreso y canal institucional. A esta audiencia acudirán voceros de movimientos sociales, representantes de organizaciones mineras y de víctimas y se invitarán a su vez a las siguientes entidades: Ministerio de Minas, Agencia Nacional Minera, Unidad de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Gobernador de Bolívar, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, entre otras entidades. Firma el doctor Alirio Uribe Muñoz. Hay otra proposición, presidente, que me permite leer con su venia. Proposición, con la finalidad de discutir e identificar los desafíos del Congreso en la era del Internet, solicito se convoque audiencia pública para el día miércoles 27 de junio de 2018 a las 9 a.m. Se anexa listado de invitados y citados. Firma el doctor Andrés Felipe Villamizar. Son las proposiciones, presidente, que se encuentran radicadas, puede usted someterlas a consideración. ¿Votamos todas en bloque? Sí. En consideración las proposiciones leídas por usted, se abre la discusión, se cierra la discusión. ¿Cómo vota la Comisión Segunda las proposiciones leídas por el señor secretario? Han sido aprobadas, presidente. Doctora Ana Paola, ¿podemos continuar con el debate? Tiene el uso de la palabra, doctora Agudelo. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar de hacer esto muy dinámico. Primero que todo, quiero agradecerle a mis compañeros de comisión por su puntual asistencia para poder dar inicio a este debate y a quienes han asistido. Tengo una duda, señor presidente, no sé si de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo finalmente están aquí. Perfecto. El doctor Gerardo, ¿sí? Jaramillo. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación.
A lo largo de la presentación vamos a arrojar preguntas. Lo voy a hacer yo como citante a este debate y mis compañeros también en el momento en que ellos intervengan, por lo que agradecemos a quienes están citados poder tomar nota para que en su intervención, más que una extensa presentación, nos puedan dar respuesta a nuestras inquietudes. Entonces vamos a también darle un saludo, presidente, nos están siguiendo por Facebook Live, especialmente desde Mocoa y otros puntos del país, debido a este importante debate en materia de cooperación internacional, focalizado a todo lo que tiene que ver con los recursos en materia de gestión del riesgo y rehabilitación de ciudades y de municipios que se han visto afectados por desastres naturales. Demos inicio, por favor, a la presentación. Bien, en la siguiente, por favor, ahí. Agradecemos al doctor Sergio que nos acompaña desde la Agencia Presidencial de Cooperación. Esto es simplemente un contexto para quienes nos están siguiendo en estos momentos, conozcan a nivel general cuál es el trabajo y las funciones que realizan, porque ellos son quienes gestionan, orientan y coordinan técnicamente los recursos que se reciben desde cooperación internacional. Aquí tenemos, doctor Sergio, que en la hoja de ruta que ustedes plantearon 2015-2018, en las diferentes formas de cooperación hay 3 objetivos principales, que son la construcción de paz, desarrollo rural sostenible, y el último, que lo tenemos señalado en otro color porque es el que entendemos nos compete para estos casos, que es el de conservación y sostenibilidad ambiental, y que aquí tiene mucho que ver la unidad de riesgo, donde ellos son quienes reciben los recursos que así ustedes direccionan. En la siguiente diapositiva queremos hacer una reflexión para mis compañeros que también son de otras regiones, dado que a través de la unidad de gestión del factor principal de que no se den respuestas positivas, eficientes y a tiempo frente a las necesidades que tienen los ciudadanos. Y tiene que ver con el segundo objetivo, que habla de la participación ciudadana. Nosotros lo que nos hemos encontrado y lo que nos han manifestado los ciudadanos es que efectivamente va y se les divulga un programa, se les plantea lo que se va a hacer, pero no se les involucra.
se da lenta, se da ineficiente y se da a costos demasiado altos frente a otros ejemplos que hemos encontrado en otros países. Vamos a hablar de 3 ejemplos puntuales de situaciones que hemos vivido en el país. Uno de ellos es Gramalote, donde se ha tomado 7 años la reconstrucción de este municipio, donde el año pasado se invirtieron 5.400 millones de pesos, año tras año entendemos que la unidad de riesgo pues también recibe recursos y las entidades o ministerios que sean competentes para estas actividades en la reconstrucción. Y aquí la Contraloría, que pues hace presencia, el año pasado, según nos dicen, encontró un hallazgo de 6.300 millones que fueron desviados o en los que hay inconsistencias en materia de obras de infraestructura. Y eso sinceramente nos deja un mal sabor, porque ¿cómo se pueden desviar esa cantidad de dinero solo por el año pasado frente a la reconstrucción de un pueblo? Eso nos deja mucho que pensar y ojalá pronto podamos tener esas respuestas y aclaraciones. En el 2018, la personería allí en Gramalote, que hace poco estuvimos indagando sobre cómo estaban los temas, nos decía que, por ejemplo, las viviendas que se construyeron tienen unos problemas estructurales. Entonces ya no hablaríamos solo de inconsistencias en 6.300 millones de pesos, sino en todos los que se invirtieron para las construcciones de vivienda. El personero decía que se les olvidó cosas tan básicas como, por ejemplo, ponerle columnas a una casa y las paredes están cayendo, lo que significa que tengan que volver a construir. Entonces, ¿dónde queda ese dinero? Ahora cuando pasemos a Mocoa, yo quisiera, es que no sé, vivienda no llegó, ¿cierto, señor secretario? No nos han informado que ya vienen subiendo, que nos cuenten. Yo espero que no sea el mismo constructor de Gramalote el que está haciendo las casas de Mocoa, sino en 7 años, entonces otra vez vamos a estar levantando paredes y poniéndole columnas y vigas a las casas. Entonces, de pronto para que ahora le informen al viceministro de Vivienda, que esa es una de las preguntas, la asesora que está por aquí, que nos cuenten quiénes son los constructores, si se han tomado las medidas, cómo se dio el proceso para elegir quién construyera estas casas. Todo esto nos lleva a decir en Gramalote que, como lo identificamos desde el inicio, son unos procesos demasiado lentos, son unos procesos donde hay una desarticulación institucional. Esa desarticulación ni siquiera, y ahí nos gustaría que desde el DNP nos aclaren cómo es la articulación con los planes de desarrollo locales, porque no entendemos cómo se puede llegar de pronto a imponer una obra o a retrasar, también puede ser por la falta de actuación del ente local, y allí es donde tiene que haber articulación. Y nos deja además ver que efectivamente hay hallazgos por la Contraloría, es decir, que no todo funciona correctamente. En la siguiente diapositiva, no sé si la alcanzan a ver bien, es un antes y un después de cómo quedó Mocoa tras lo sucedido hace más de un año. Ahí se puede ver cómo los 3 ríos por los que está rodeado, se desviaron y borraron varios barrios del municipio. Se llevaron puentes, se llevó puentes que hoy no están construidos un año después. Se llevó barrios totalmente, tumbó casas. Ese es como hoy Mocoa se encuentra, porque un año después, quiero decirles que esa gráfica que ustedes ven Mocoa después, que fue en cuanto sucedió, no ha cambiado mucho, desafortunadamente, porque no ha tenido la reconstrucción que se necesita. En la siguiente diapositiva, quisiera pedir que veamos este video. Cuando yo les hablaba de la interacción con la comunidad, se dice que va y les decimos, no, es que vamos a hacer estas obras, es que vamos a hacer un megacolegio, vamos a hacer hospitales, pero además de que no se les pregunta y no se les involucra, lo que vemos es que en los testimonios de la gente, a través también de los medios nacionales de comunicación, la gente dice, aquí no hay nada.
no hay nada reconstruido, no hay ningún megacolegio, no hay ninguna aula rehabilitada, no están los puentes. El único puente que se ha hecho lo hizo el ejército, que es para poder entrar a Mocoa. Pero dentro de Mocoa, los puentes que comunican los sectores de la ciudad, ninguno de ellos se ha reconstruido. Quedó uno, que es por el que están circulando, y según nos cuentan los ciudadanos, quedó averiado. Y eso no se ha arreglado, sigue con la misma problemática. Quiero que por favor veamos el video para darle continuidad y para que ustedes entiendan, también dimensionemos la problemática que están viviendo los mocoanos en estos momentos. Cuando pasó la tragedia, ahí me decían que no, porque yo no estaba afiliado al barrio, que yo no pertenecía al barrio, que yo era colado, bueno, entonces no para tener enredos con la gente. Yo le dije a la mujer, le dije, pues entonces haga cuenta que nosotros se perdió todo. Nosotros lo único que cogimos fue una cajita de remesa que nos dio la Cruz Roja. Eso fue lo único, y una colchonetica que la tengo allí, que es como asícita. Y donde... Veremos la plata del lote y lo que le metió se perdió. De nada, de nada, de nada. Y mal que se ganó la copa, sino el club.
tienen que vivir en ese lugar. Pasemos a la siguiente gráfica. Miren las calles. Es un barrizal. No hay vías para llegar. No sé si en la dotación les dieron botas pantaneras. ¿Cómo camina uno por ahí? ¿Cómo están los niños? El tema de salubridad, eso no es condiciones para entregar unas casas, eso es algo simbólico. Esto nos lo envió la Asamblea Departamental, estas imágenes, esta información, nos dicen que efectivamente no hay vías de acceso como se puede mostrar y que en tema de servicios públicos hay inconvenientes. Nos gustaría que desde el Viceministerio de Aguas y Saneamiento nos cuenten si es así, cómo va el tema del alcantarillado, no solo para ese barrio o esas casas que se están haciendo, sino en general para Mocoa. El presidente habló también de un megacolegio que no existe, no hay reparación de aulas tampoco en estos momentos. Y la respuesta que nos dieron en el cuestionario, que les agradecemos a quienes contestaron a tiempo, es que está en estudio. Entonces se va a acabar este gobierno y se quedó todo en estudio. Pasó más de un año y todo está en estudio. Más de creo que fueron 1.000 millones de pesos invertidos en estudio, que sabemos que son necesarios, pero que cuándo van a estar listos. Que entonces hasta que no terminen los estudios no se puede seguir. Y desde la Universidad de los Andes, bueno, también que no hay cobertura hospitalaria, ¿no? Cuando yo estuve allí, el viceministro de Salud nos gustaría que nos cuente, por ejemplo, nos decían que para ciertas emergencias médicas tienen que trasladar los pacientes al Alto Putumayo. Si alguno ha tenido la oportunidad de viajar por esa vía, que no la recomiendo además, le llaman el trampolín de la muerte, porque es pegado a un barranco. El paso, la ambulancia tuvo un accidente y murieron todos, nunca pudieron llegar al hospital del Alto Putumayo. Entonces, también en ese sentido, ¿qué se está haciendo? Porque ¿qué se va a hacer? Nos lo dijeron, que se iba a hacer un hospital, pero no está hecho. Entonces, ¿cómo se ha avanzado y cómo realmente se está atendiendo a la gente? Porque acá lo que nos cuentan desde allí es que no se está atendiendo. La plaza de mercado tampoco ha sido reubicada. Había un puente que conectaba la zona de la plaza de mercado y el terminal de transportes con parte de la ciudad, que se lo llevó la avalancha y que desde luego pues no está. Y desde la Universidad de los Andes, en un estudio que hicieron, nos dicen que lo único que hay son 3 puentes peatonales, un sistema de alerta temprana, el mejoramiento de una cancha y un salón comunal. Y pues sinceramente no creo que eso valga 12 millones de dólares. Entonces, por favor, que nos verifiquen aquí públicamente qué es lo que se ha hecho. Y me preocupa en sobremanera que la Universidad de los Andes, según el estudio que hizo, no sé si les consultaron a ustedes algo. A los presos. Le decía, es que las familias están muy preocupadas, ministro, y me dijo, claro, pero es que esa cárcel está en zona de riesgo. Entonces, para yo dejar la cárcel, primero que me demuestren, que me pasen el certificado de que eso no está en riesgo, porque yo soy el responsable de esos presos. Y obviamente nadie da ese certificado, porque lo que concluimos es que Mocoa viene haciendo otro Gramalote, toda una zona en riesgo, que seguramente habrá que reubicar, pero que para saberlo tiene que tener los estudios, y ojalá estudios que no tarden tanto. Entonces,
estos miles de millones de pesos, que son casi 38.000 millones de pesos, que se han venido invirtiendo, se han hecho sin estudios. Porque nos dicen que lo que no se ha hecho está en estudio. Y entonces lo que sí se hizo, ¿con qué estudios se hicieron? Aquí en una de las preguntas, desde el Ministerio de Vivienda, creo que nos dijeron que se había hecho con base en unos estudios antiguos. Supongo yo que están desactualizados. Pero lo más importante es saber si realmente estas zonas pueden contener, pueden refugiar a las personas, y si estas casas y estas obras que se están haciendo cuentan con todo lo que se requiere y lo que se necesita en materia de sismoresistencia, porque ya se firmaron esos contratos de reconstrucción. Entonces, importante que nos contesten aquí con qué estudios se firmaron. Ahí siguen las imágenes de las casas, y aquí quiero dejar en público unas denuncias o información que nos hacen desde la veeduría de Mocoa, y dicen lo siguiente. Dicen que en el artículo 61 de la ley 1523 de 2012 no se está cumpliendo porque la implementación del plan de reconstrucción de Mocoa no ha sido concertada ni creada. Habitación completa, y eso significa también darles un empleo. Y ellos expresan que hasta la fecha no se han construido obras de mitigación, es decir, por ejemplo, muros de contención, y que no hubo condonación de las deudas del ICETEX. No sé si de pronto desde educación eso nos lo puedan responder, porque lo que dijo el presidente allá es que esas deudas se iban a perdonar y no fue así. Entonces, que nos puedan dar esa respuesta. Otro ejemplo acá que queremos citar, pues que es muy reciente, es todo lo que sucedió con Hidroituango, donde sabemos que pueden haber 12 municipios en riesgo, 12 armeros, como lo que nos sucedió en Armero, que pueden llegar a desaparecer. Y hacemos la reflexión, si tomamos 7 años para reconstruir a Gramalote, si llevamos más de un año de lo de Mocoa y prácticamente no se ha hecho nada, ¿cuánto necesitaríamos para atender 12 emergencias? Si realmente nosotros estamos preparados. Nosotros, a mí me parece muy interesante el trabajo que ha hecho la Unidad de Gestión del Riesgo en materia inmediata. El doctor Carlos Iván Márquez, él ha sido inmediato en atender, en ubicar en los refugios, en los albergues, todo lo que hay que hacer. El problema viene después, en la reconstrucción, si el Estado realmente está teniendo esta capacidad.
Aquí vivimos como en una montaña rusa. Un día salen y nos dicen, no, tranquilos que vamos ya la represa, allá en Hidroituango ya llegó a su nivel, ya la podemos evacuar. Luego nos dicen, no, es que no está construido lo que se necesitaba para hacerlo. Y así nos la pasamos cada día. Y dejar como reflexión también que estos riesgos se tienen también en actividad volcánica. Acá está el Nevado del Ruiz y del Machín. Está el volcán Galeras, donde tenemos en riesgos muchos municipios y donde es una preocupación grande que tenemos. Leía un informe que salió de que viven prácticamente en la boca del volcán y hay barrios en las laderas del volcán Galeras, por ejemplo, hay barrios de Pasto que quedan ahí en las laderas. Entonces es una reflexión que queremos dejar, donde demostramos varios ejemplos de los riesgos que se tienen en el país, donde sabemos que debe haber una prevención, pero sobre todo yo considero que nos toca aplicar unas medidas de transparencia muy importantes en materia de reconstrucción, porque los recursos que se reciben son bastante altos y la ciudadanía o el damnificado lo mínimo que espera es que si se le dice que se le va a dar una casa, se le den condiciones. Si se le dice que no se preocupe que su hijo va a estudiar porque el colegio se va a reparar, pues efectivamente esté reparado. Y eso no lo vemos. Acá están los recursos que se recibieron entre 2014 y 2017 en materia de cooperación, que desde la agencia se le transmitió a la unidad de gestión del riesgo. Sabemos, como lo dije anteriormente, de ese trabajo que se hace en una respuesta inmediata, pero sí nos queda la gran preocupación de reconstruir esas zonas afectadas realmente y no en periodos tan extensos. Ya para terminar, quisiéramos acá como hacer una síntesis donde reflexionamos, como lo dije al inicio, de que efectivamente no hay una articulación institucional, que no hay una vinculación con los entes territoriales y esto hace que la falta de estudios técnicos no nos dé garantías y también que los procesos sean más costosos. Las trabas burocráticas para la ejecución de las obras, no hay planes de atención de emergencia hasta el momento según nos dicen, y que las comunidades no están vinculadas, solo se les ha informado, no vinculado. Yo quiero hacer una reflexión acá y sinceramente si nosotros vemos esa síntesis o esos 4 puntos es algo tan lógico y tan elemental, es algo que tiene lógica y que no se aplica. Me cuestiono si ese desorden es provocado para que alguien se beneficie, porque a simple vista parece que debiera ser, es el deber ser, es lo que tiene que llevar, es la lógica de lo que se tiene que hacer. Doctor Sergio, usted que conoce muy bien la cooperación sabe que cuando un cooperante va a dar algún apoyo es bastante exigente, si no me equivoco. Los proyectos que se tienen que presentar, las rendiciones de cuentas, con los indicadores, si se dijo que 150 casas son 150, no 100, si se dijo que con tales características son con esas, no en cemento, ahí entregarlas como caigan. Entonces, ¿por qué este desorden que nos lleva a que todo sea más costoso, a que todo sea más lento, a que sea ineficaz? ¿Le beneficiará a alguien que siga este desorden en las entidades? Ojalá que no, y que podamos poner un punto de partida realmente para ser transparentes en esto, pero sobre todo que podamos beneficiar a la gente. Las quejas que nosotros recibimos son a diario. Lo que nos llegó de la veeduría de Mocoa también fue algo que nos motivó muchísimo a hacer este debate, además de la visita, porque estar allá y verlo es realmente deprimente, ver la situación que la gente está viviendo. Dentro de las propuestas que hoy les traemos, además de las preguntas que les hemos hecho y que esperamos nos respondan desde cada uno de los entes, es efectivamente impulsar esos mecanismos de transparencia. Sería interesante conocer los acuerdos que firman los cooperantes con Colombia. ¿Qué es el acuerdo? ¿Para qué se envía ese dinero? Que sea algo público, que sea algo que la ciudadanía pueda conocer y también pueda evaluar. Fortalecer la articulación institucional, como ya lo dijimos, y
el tercer punto yo creo que es muy importante y es algo que quiero plantearles hoy acá, es que exista una política de rendición de cuentas abierta y permanente a la ciudadanía. Incluso aprovechando este espacio en el que estamos todos, me gustaría invitarlos, aprovechemos ahora este periodo de receso que tenemos los congresistas y que ustedes no van a tener que estar tanto tiempo acá. Vamos a Mocoa y hagamos una audiencia pública donde le contemos a los ciudadanos realmente qué se ha hecho, donde desde cada uno de los ministerios nos cuenten en qué están y cuál es el compromiso y en qué tiempo. Que si nos van a decir que no se puede hacer el colegio porque está en estudio, pues nos digan cuándo termina el estudio y cuándo empieza la obra del colegio. Y así con cada una de las obras, con el hospital, con las casas, cuándo realmente van a terminar esas casas. Que nos cuenten cuál es la estructura, que nos muestren un ejemplo. Como lo dije al inicio, pues yo no soy ingeniera, no soy arquitecta, pero yo creo que si nos pueden mostrar los materiales, cómo está hecho, realmente cómo se construyó. Y si es que se piensan terminar o piensan dejar la gente viviendo así, si van a entregar las otras 50 casas o no, si van a pavimentar las calles. Les hago amablemente esa invitación a todos los que están hoy aquí para que vayamos a Mocoa y hagamos una audiencia pública donde los ciudadanos también puedan conocer los avances de la obra, donde ellos puedan interactuar y donde les podamos contar cuál es el compromiso del gobierno. Eso es también vincular de manera directa a la comunidad y es vincularla también con la mano de obra que hablábamos antes, que si nos pueden contar si realmente en esas obras están siendo contratados o no, porque la veeduría nos dice que no, que viene mano de obra de fuera. Y es que la gente no simplemente quiere un subsidio, ellos necesitan un albergue de manera inmediata. Pero ahí es que reubicarlo realmente en la sociedad, es darles una oportunidad, un empleo, que se sientan útiles, hay que dignificarlos y no se dignifican con esas casas, con esas vías, sin acueductos, sin puentes y menos sin trabajo. Ese es un llamado muy importante que hacemos. Como último punto, me gustaría que de esas audiencias que hagamos, y ojalá si ustedes tienen propuestas en otros lugares, mis compañeros también de otros lugares que hayan vivido situaciones similares, podamos presentar un proyecto de ley marco en materia de cooperación, que bajo ningún aspecto desestimule al cooperante, sino que por el contrario lo motive, que sea una garantía para el cooperante y una garantía para la comunidad. Necesitamos que todo esto se haga público, que nos cuenten el dinero que llega, cómo se invierte, cuáles son los contratos, cuáles son las compras de los terrenos y también cómo se va avanzando. Así que esta es mi presentación hasta aquí, señor presidente, para darle también espacio a mis compañeros, esperando las respuestas de los entes y ojalá en la respuesta todos me dijeran sí, vamos a Mocoa, para poderles enviar la invitación y donde realmente hagamos unos procesos más transparentes y donde la ciudadanía no solo esté involucrada, sino beneficiada en realidad. Gracias, señor presidente. Creemos que 53% sea una cancha, un salón comunal y otras cositas más ahí, unos puentes peatonales que ni siquiera están los vehiculares. Muchas gracias por este documento que me lo compartieron ahora, se los voy a hacer llegar también a los compañeros. Y vamos a hacer la sumatoria para poderle hacer seguimiento a esto y reitero que ojalá cuando cada uno haga la intervención nos pueda confirmar si están dispuestos a acompañarnos en una audiencia pública de Mocoa. Gracias, presidente. Antes de dar las conclusiones, reiterar el agradecimiento por la asistencia de las diferentes entidades y a los compañeros de la comisión que también han participado en este debate. Quedaríamos de pronto pendientes que nos envíen, como lo pidió la presidenta, el cronograma de actividades, que nos lo puedan hacer llegar así como los demás documentos que se mencionaron. Pero yo sí quiero dejar unas reflexiones aquí y bueno, aunque no todos nos dijeron que sí nos acompañaban en la audiencia, esperamos que sí sea así. Esperamos pronto poder estar allá en Mocoa. Me parece muy interesante lo que dijo el doctor Sergio de las buenas prácticas que han emprendido en materia de rendición de cuentas y lo podemos hacer en Mocoa sería excelente.
Y me parece, doctor Sergio, que con esa experiencia que ustedes han manejado nos puede ayudar mucho para proyectar precisamente esa ley marco que radiquemos acá en el Congreso, que la idea no es poner leyes impositivas, sino que por el contrario las trabajemos en conjunto para que sean más bien una herramienta de beneficio. Nos decían que hay respuestas oportunas con apalancamiento jurídico, pues yo respetuosamente no sé si sea oportuno las condiciones en las que están viviendo hoy los mocoanos, y eso lo quiero dejar como una reflexión y reiterar al doctor Gerardo que, como lo dije en la presentación, yo sí reconozco y considero que la respuesta inmediata frente a esta atención en materia de desastres es muy buena. El problema que tenemos es la reconstrucción. Esa no cabe dentro del término buena. Es muy lenta y es muy costosa. Nos llegaban muchas preguntas ahí en directo, pues que no los que les alcancé a mencionar al inicio, acá hay muchas más, que yo considero que por eso es interesante ir a escuchar a la comunidad también, porque dicen que sí han habido reuniones, seguramente con algunos líderes, pero no con la comunidad general. Entonces cosas como las del colegio que está al lado de la cárcel, por ejemplo en Acueducto de los Sauces, pues muy buena la aclaración, sin embargo ahí nos decían el agua no es potable, cuando llueve y vuelve llega completamente llena de barro, entonces ya ahí nos toca llamar a otra entidad para que nos cuente cómo lo está haciendo, y más allá de recriminar, lo que necesitamos es soluciones, no podemos permitir que ellos sigan en estas condiciones. Yo tengo una duda, porque en cuanto a los colegios y varios temas de obras, entendí que los predios había que expropiarlos, porque los dueños no aceptaron el pago del valor que se decía. No escuché la respuesta, que tampoco se le da a los ciudadanos en derecho de petición, de qué fueron entonces los 1.900 millones de pesos que pagaron por 3 hectáreas. Yo les había entendido a los ciudadanos que se referían a los sauces, pero si se expropiaron los predios, entonces, ¿por qué predio se pagaron 1.900 millones? Esperamos que eso nos lo puedan aclarar. Tampoco nos llegó en las respuestas que les enviamos a las entidades, no nos dijeron, porque los ciudadanos dicen, la veeduría de Mocoa dice, es que el predio está evaluado en 100 millones y pagaron 1.900 por él, pero ahora tenemos otra información, es que se expropiaron. Entonces, ¿de dónde o para qué se pagaron esos 1.900 millones? Yo creo que es necesario que esos documentos sean públicos, que se le pueda decir a la gente, esta fue la compra o la expropiación de tal predio donde se está haciendo tal cosa por este valor. Ojalá nos lo puedan hacer llegar por escrito y en la audiencia de Mocoa pues también nos lo puedan contar. Me parece muy grave lo del ICETEX, porque recuerdo claramente cuando el presidente dijo las deudas se van a condonar, pero ya la viceministra nos aclaró que lo que hicieron fue congelarse por un año. Entonces no se condonaron, se congelaron, ¿sí? Ahí no se le, y no sé por qué congelan por un año, si nos dicen que la reconstrucción, el plan dura 4, entonces se congela 1, entonces no tiene como lógica, porque si nos están diciendo es que vamos a tardar 4 años en reconstruir esto porque necesitan estudios, compra de predios, lo entendemos, entonces eso también significa que esos 4 años de transición para que la población se vuelva a ubicar, para que tenga emprendimiento, para que tenga empleo. Entonces, esos otros años, ¿cómo va a pagar esas deudas del ICETEX si no está en condiciones? Y eso me preocupa. Y por último, agradecer por la aclaración que hay sobre el plan de ordenamiento territorial, el plan básico, pero ojalá que puedan avanzar. En las respuestas que nos dieron, decían que están los estudios del 84%, y yo vuelvo a mi inquietud del inicio. Si no habían estudios al iniciar las obras, ¿cómo se iniciaron sin estudios? Y si se está haciendo el plan básico de ordenamiento territorial, pues ojalá acabe ya, o sea, lo más pronto posible, porque es que también hay fundaciones, ONGs, entidades privadas que están diciendo yo quiero construir una escuela, quiero construir aquí unas casas, bueno, quiero donar esto, como nos explicaba muy bien el doctor Sergio, pues hay diferentes formas de cooperación y hay personas que están diciendo yo aquí quiero, vamos a dar una escuela, vamos a dar un parque, una biblioteca, pero no han podido, porque cuando van a pedir el permiso les dicen, no, es que el plan básico de ordenamiento territorial no está. Entonces, sin eso tampoco podemos avanzar y nos vuelve a quedar la duda, ¿con qué estudios se iniciaron esas obras? Eso sería todo y pues cordialmente invitados a Mocoa, esperamos pronto poder hacer una audiencia pública allí, donde
Este documento, reitero, me pareció muy interesante, creo que venía de la unidad de riesgo. Ojalá en Mocoa lo pudiéramos presentar así y con imágenes. Se destinaron tantos millones para tantos colegios o tantas aulas, o como también nos lo explicó aquí la viceministra, y se ha hecho 1, 2 o ninguno, y lo que se hizo fue esto con imágenes, porque conforme se decía que se han hecho cosas, los ciudadanos escribían ahí que no, ¿sí? Por ejemplo, se dice que se entregaron 3 puentes peatonales, y ellos dicen nosotros solo hemos visto 1. Entonces también es importante poder ir a mostrarles a ellos y que podamos hacer una visita oficial. Muchas gracias, señora presidenta, por las garantías para este debate, por darnos la oportunidad de participar, y quedamos también atentos a la respuesta del valor de los predios, el cronograma y los demás documentos que se mencionaron a lo largo del debate.